o sea, para serte muy sincera, yo toda la vida he tenido como este propósito de vida que es como comprobar a la gente que yo puedo hacer las cosas. Sí. Entonces en esta situación fue igual, era como comprobarle como a mí misma y también como a la gente alrededor mía que yo lo podía hacer y que lo iba a hacer y lo iba a hacer muy bien. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio, creado en equipo entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Bienvenidos entonces a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Talento Si Hay. En el episodio de hoy queremos traerles una historia poderosísima de determinación y de actitud, y por eso les vamos a contar la historia de Estefanía Tapias. Para no dañarles la historia, les podemos contar que Estefanía es arquitecta, que ha dedicado su vida a la construcción de un mundo más sostenible, pero sobre todo más justo, que ha escrito libros, que ha investigado lo que ustedes no se imaginan y que nació y creció en Bogotá. Y por eso esta historia comienza ahí. La verdad es que pues mi infancia fue súper normal. Sí. Pues Estefanía creció en una familia bogotana el normal, contexto tranquila y sin colombiano, muchas obviamente, preocupaciones. contexto Sus muy papás eran muy emprendedores, muy personas que diferente. salieron adelante a pulso, por lo cual desde muy pequeña ella vio el trabajo duro como algo normal. Su tía vivía en Estados Unidos y ella recuerda que desde los 4 años la mandaba junto con sus hermanos a visitar, a conocer o a campamentos. Y los últimos viajes que tuvimos fue a campamentos de natación en Sí. Estados Unidos, que eran súper pesados, que eran empezar a las 5:30 de la mañana la primera ronda, la segunda ronda era a las 11 de la mañana y la tercera ronda a las 4 de la tarde. Okay. Y eran 3 entrenamientos por día y nosotros, o sea, yo tenía creo que 11 años en esa época, para el primero. Entonces, y estos fueron campamentos de natación donde venía gente de todas partes del mundo. Ajá. Entonces ahí también como que tuve mucha exposición a diferentes culturas, pues uno no habla bien el idioma y las otras personas tampoco hablan bien el idioma. Desde muy pequeña, Estefanía tuvo contacto directo con personas de diferentes partes del mundo y entendió con la naturalidad de una niña de 10 años que había un mundo grande y diverso, que había culturas, idiomas y acentos. Y así poco a poco fue creciendo. Estefanía era, o mejor dicho es, una mujer muy bonita, y al hablar de su adolescencia ella recuerda bien un momento muy particular. Escuché a alguien como en mis espaldas decir que, sí, no, Estefanía es muy bonita físicamente, pero debe ser una boba, pues porque uno no va con lo otro, más o menos. Y a mí eso me marcó, pero, o sea, hasta hoy en día me acuerdo de ese día que dije como, ok, no. O sea, yo no quiero terminar el colegio y ser la persona que dejó el colegio y que tenía como, pues que con lo único que la podían recordar era que sí, pues sí, era bonita, pero pues de pronto era boba. Entonces, desde ese entonces yo me dediqué, mejor dicho, a empeñarme mucho en el colegio. Empecé como a decir, como no, ya me tiene que ir muy bien, tengo que hacer otras actividades también para sobresalir, o sea, no solo como las académicas, pero tengo que hacer otras cosas. Y ahí como que me metí muy empeñada como a romper ese estereotipo de que si eres niña y eres bonita, tienes que ser boba. Aunque suene trivial, los estereotipos hacen daño, y en este caso le dieron a Estefanía fuerza y sembraron en ella las primeras inquietudes por sobresalir. Ella y un grupo de amigos hicieron el primer modelo de Naciones Unidas de su colegio y también participaron en otros modelos nacionales, espacios que sin duda comenzaban a forjar una mujer crítica, líder, que se podía expresar en público, que podía argumentar ideas o proponer proyectos. Y finalmente, cuando terminó el colegio... Porque yo toda la vida quería ser artista, Sí. quería pintar y diseñar. Pero obviamente cuando tú le cuentas eso a tus papás y tus papás son como, uy, no, no tiene que vivir si hace eso, entonces trata de escoger una carrera con la que puedas sobrevivir. Y entonces Estefanía estudió arquitectura. No sé, como el hecho de construir algo que se vuelva físico después, y que sea grande y que tenga como un propósito y una funcionalidad y todo eso, esa parte de la arquitectura me apasionaba mucho, pero yo llegué a un punto cuando estaba estudiando que pensé como esto no puede ser todo, o sea, tiene que haber algo más, o sea, que no podía ser solo diseñar lindos edificios para, no sé, para gente rica y ya.
yo sentía que tenía que haber algo más, que esto no podía hacerlo todo. Y ahí fue cuando empecé a mirar mucho más todo lo que tiene que ver con planeación urbana, ajá, porque tiene más un aspecto social, uno involucra más a la gente, al ciudadano, los intereses comunes, como más el sistema de ciudad. Y me pareció súper interesante ese tema en algún momento de mi carrera y me metí mucho en ese tema desde los primeros semestres. En este punto de la historia se podría decir que empieza la primera gran obsesión de Estefanía. En plena búsqueda y en ese interés por temas nuevos entró a una clase un poco diferente. Él nos decía, ok, traigan un tema que les interese mucho alrededor de la arquitectura, de la planeación urbana, del diseño urbano, de la construcción, de lo que sea como relacionado con la arquitectura. Uh-huh. Y lo discutimos, o sea, simplemente traen el tema, lo preparan y hacemos como una mesa de discusión. Y a mí eso me pareció súper interesante porque fue la primera vez que me metí a investigar, me metí realmente. En esta clase, Estefanía empezó a leer a profundidad sobre sostenibilidad, sobre arquitectura sostenible, y la obsesión fue tal que aún sabiendo que había que cambiar de tema cada mes, ella nunca lo hizo. Que después de estar un semestre entero investigando y hablando del mismo tema, Estefanía metió la misma materia 3 veces. Yo creo que mi universidad no tiene ni idea de eso, pero yo la tomé 3 veces, ese profesor terminó siendo. Estefanía generó tantos espacios como pudo para saber más, para leer más y para investigar más sobre un tema que la hacía sentir cosas. Pero si se fijan, primero fue necesaria una búsqueda, y es que así funciona. Primero sentimos que necesitamos algo y entonces empezamos a buscar. Si buscamos suficiente, un día algo nos va a generar curiosidad, y cuando la encontramos es como encontrar una mina de diamantes. La única forma de saber su tamaño es explotándola. La única forma de saber cuánto nos interesa es explotando la curiosidad. En el caso de Estefanía, eso la llevó a ver una clase 3 veces seguidas, es decir, allá había algo, y pues había que seguir explotándolo. Y aquí es necesario que hagamos una pausa, porque la universidad no fue solo leer de sostenibilidad y dejar todo lo demás atrás. En realidad también había un anhelo muy fuerte por parte de Estefanía. Desde que tengo uso de razón, siempre me había querido ir, siempre que había querido explorar como otras culturas, quería, no sé, mirar qué otras oportunidades habían afuera de Colombia. Y nada, y afortunadamente durante la universidad entraron varias oportunidades para poderme ir. Obviamente esas oportunidades estaban conectadas con que me tenía que ir muy bien. Sí. Entonces, de nuevo, fue ese impulso a esforzarme mucho, a sacar las mejores notas, mejor dicho, solo con ese propósito de que tenía que irme y la forma de poderme ir era que me tenía que ir muy bien. Durante toda la universidad, Estefanía se preocupó por ser de las mejores, por estudiar el tiempo que fuera necesario para hacerlo y también para explotar su curiosidad. Es decir, no era una cosa o la otra, eran las dos cosas que había que hacer para conseguir un sueño, hasta que lo logró. Primero estuvo en Buenos Aires estudiando un verano y después se ganó la oportunidad de hacer un programa de doble titulación, que es un programa donde te vas a terminar tu carrera a una universidad en otro país, motivo por el cual Estefanía se fue a terminar su posgrado y a empezar su maestría en arquitectura sostenible en Italia. Ya cuando yo llegué a Italia y pude formalmente hacer un curso completo sobre ese tema, ya se me abrió el mundo, mejor dicho, se me abrió el mundo y como que ahí encontré lo que estaba buscando, como ese propósito de vida o ese propósito como eso que estaba buscando desde el principio. Italia fue durante mucho tiempo ese lugar perfecto. Podía estudiar solamente eso que le obsesionaba y además en Europa estaba rodeada de gente con los mismos intereses de todas partes del mundo, es decir, todo lo que puede pedir un estudiante que ama lo que estudia. Y claro, también fueron días difíciles. Esta universidad, por ejemplo, era mucho más técnica, tenía que ver física, matemáticas, analítica y además de eso las clases pues eran todas en italiano. Y pues claro, Estefanía iba a enfrentar con decisión cualquier obstáculo que se le atravesara en el camino. O sea, para serte muy sincera, yo toda la vida he tenido como este propósito de vida que es como comprobar a la gente que yo puedo hacer las cosas. Sí. Entonces en esta situación fue igual, era como comprobarle como a mí misma y también como a la gente alrededor mía que yo lo podía hacer y que lo iba a hacer y lo iba a hacer muy bien. Entonces ya no era solo la parte de sostenibilidad, sino era más que todo la parte de investigación dentro de la sostenibilidad y dentro de la planeación urbana. Uh-huh. Entonces ahí ya había encontrado como ¿sabes? Como cuando uno dice como, encontré mi propósito de vida. Claro.
Estefanía estuvo 2 largos años en el Politécnico de Turín, en Italia, viviendo esa sensación de estar donde pertenece y de estar preparándose para lo que quiere hacer el resto de la vida. Y como las oportunidades llaman y atraen más oportunidades, esta universidad ofrecía un programa de becas donde básicamente te dan una beca por hacer tu tesis de maestría en otro país. Y además te pagan por hacerlo. Y yo pensé como si, o sea, yo ya estoy en el extranjero, aplicar a otra cosa para irme del extranjero al extranjero. Nada, a mí me pareció súper chistoso, pero apliqué. Y nada, afortunadamente me lo dieron. Y nada, y tenía la beca, tenía como la oportunidad de irme al extranjero, pero ahí la pregunta era, ok, ¿a dónde? Y nada, y me puse a investigar, qué universidades en Europa están súper metidas en todo el tema de investigación sostenible en escala de ciudad. Los contacté a todos, pero antes de contactarlos, obviamente yo los estoqueé y miré todo lo que habían hecho, todos los programas, lo que hacían, no sé qué, y les mandaba un mail súper extenso de que, yo quiero, me interesa este punto que usted hace, con esto, con lo otro, bla, bla. Una semana después le respondieron de una universidad en Suiza llamada ETC, que para que se hagan una idea es la universidad donde se graduó Albert Einstein, y es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Súper bien reconocida, y la Escuela de Arquitectura también es increíblemente reconocida en el mundo, pero yo en este punto no sabía todo eso. Y este profesor en particular también era una persona muy conocida y muy famosa, y yo tampoco sabía eso en ese momento. Y es un profesor que nadie se atreve a mandarle un mail. Entonces, y yo le mandé un mail y él me respondió porque pues obviamente de pronto mucha gente no le mandaba mails. Y esto fue algo que fue muy chistoso porque yo me atreví en ese momento, obviamente por obvias razones de que no sabía, pero fue algo que terminé aplicando desde ese día hasta el día de hoy. Cada vez que quiero algo, le mando un mail al jefe de jefe y ahí mismo te responden. La lección aquí se dice sola, y es que las oportunidades son, por pura lógica, del que levanta la mano, del que se acerca después de la conferencia y del que manda el correo electrónico que nadie más manda. Suena cliché y de hecho lo es, pero no por eso deja de ser verdad. Estefanía viajó a Zúrich y se entrevistó con el profesor, quien no solo la aceptó para hacer su tesis con él, sino que también le ofreció una pasantía paga. Entonces la pregunta es ¿por qué a ella? Pues sencillamente porque ella se atrevió. Aquí entonces empieza una nueva época igual o más emocionante y más retadora que Italia, donde de nuevo el mundo se seguía abriendo para Estefanía y donde el esfuerzo le permitiría resaltar. O sea, yo agradezco muchas cosas de haber nacido y crecido en Colombia, de ser colombiana, pero una de las cosas es como esta personalidad de luchador y de que si quieres algo, tú vas al 200% para obtenerlo. Sí. Y te dedicas mucho y todo, y eso es algo que no se ve internacionalmente, no se ve en Europa y en Suiza aún menos. O sea, el suizo es alguien que es muy cómodo, que siempre le han entregado todo en bandeja de plata y no, como que no va al siguiente, ¿sí me entiendes? Como que no da ni siquiera al 100%, al 95%, mientras que uno da al 200%. Y eso fue algo que me marcó también, también como mi profesor, pues que era mi jefe, me percibió. O sea, él vio que yo era una persona que era súper apasionada, que daba el 200%, que así no me preguntaran que hiciera algo, yo ya lo había hecho. Y eso fue algo espectacular y algo que le recomiendo a cualquier persona que está en esa época de vida, que si quieren, o sea, algo que uno en verdad tiene que dar a relucir de ser colombiano es ese ser luchador y de que si quieres algo, das el 200%. Y nada, y eso fue el inicio de una aventura increíble, porque al final de la maestría mi profesor me dijo, mira, tú eres excelente, me fascina cómo trabajas, y no solo por el hecho de tus capacidades, pero porque tienes una actitud extraordinaria, y eso es lo que yo quiero en mi equipo. Y aprendes rapidísimo y estás dispuesta a todo, entonces te va a ofrecer una posición de doctorado. Y yo, obviamente, otra vez dichosa, yo como no puedo creer, es que es esto. O sea, yo de verdad no me la creía. Yo durante toda esta época yo siempre pensé que estaba como en un sueño. Si se fijan, Estefanía no fue escogida por ser un genio, ni por ser la más inteligente, sino por su actitud, eso que nos permite sobresalir y sacar la cara en la empresa que sea, en el puesto que sea, en el país que sea. Y ahí obviamente empezó otra aventura, durísima, tengo que decirlo, porque obviamente hacer un doctorado en esta universidad es demasiado duro. En este laboratorio yo tuve que aprender muchísimas cosas, entre esas a programar
entre esas a análisis de datos, pero ya a nivel científico, a escribir reportes científicos en inglés, y obviamente por la estructura todos eran hombres menos yo. Y nada, fue durísimo, fueron 3 años y medio, durísimos, pero extraordinarios. Y si les parece que estar ahí no es un reto suficiente, en palabras de la misma Estefanía, ella estaba con el radar de las oportunidades prendido. Para ella, en ese momento de su vida, no era suficiente solo con investigar. Me metí en lo que más me podía ver, o sea, me metí en todo. O sea, por un lado estaba en mi doctorado, pero por otro lado si había una asociación de estudiantes de no sé qué, de lo que fuera, pum, yo ahí estaba. Un grupo de sostenibilidad a nivel europeo, bla, bla, yo me metía. O sea, me metí en todo. Como que decía, tengo que coger absolutamente todo. Yo creo que tenía como esa fobia de perder algo, de que no estuviera viendo algo y que no pudiera coger esa oportunidad. Entonces estaba en todas partes, cogía todo, miraba, exploraba, venía, iba, venía. Hice un voluntariado que fue algo que también me marcó mucho, y fue con una organización europea de cambio climático, pero es más que todo emprendimiento en cambio climático. Sí. Entonces esa fue la primera vez que empecé a meterme más con emprendimiento, pero a nivel de cambio climático y de sostenibilidad. Y nada, hice un programa con ellos, un programa de verano con ellos, donde íbamos a 3 ciudades diferentes en Europa, te pagaban todo y te enseñaban sobre emprendimiento en el campo del cambio climático. Wow. Y nada, y a mí después de esa experiencia fue algo que me abrió el mundo del emprendimiento, del liderazgo, de mirar otras oportunidades, que no todo era ciencia, no todo era clavarme frente a un computador y aprender 1000 cosas o a escribir, sino era ya como a interactuar con personas, a mirar cuáles son las innovaciones que están empezando a surgir, bueno, un montón de cosas increíbles. Y me gustó tanto la experiencia y hice tan buenos amigos en esta experiencia que decidí voluntariar en la junta de exalumnos de esta organización. Sí. Y terminé siendo la presidenta de toda esta asociación. Era una organización donde tenía en esa época probablemente 4.000 personas alrededor de Europa, wow. 40.000 emprendedores en el mismo campo del cambio climático, y terminé liderando toda esta organización. Y ahí me llamaron como el CEO de la organización diciéndome, ok, queremos hacer ahora una organización de jóvenes, pero ya a nivel mucho más grande, no solo con temas de cambio climático, pero también con temas de transporte, de tecnología, de bla, bla, bueno. Y al final, o sea, esto fue una experiencia también como de 3-4 años, terminé siendo la presidenta de toda esta asociación de estudiantes y de gente joven de esta organización de la Unión Europea, que fue una cosa de locos y fue increíble porque me abrió puertas en muchas partes. Terminé siendo conferencista, hablando de temas de cambio climático, de comunidades, de emprendimiento en The only way of doing great work is to love what you do. And well, if what you love is to save the world, well, why not doing it great and make a crazy story out of it? A quien escuchan es a Estefanía dando un discurso en el COP21, nada más y nada menos que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se hizo en el 2015 en París. Y nada, y obviamente todo eso lo estaba haciendo paralelo al doctorado. Sí, entonces fue algo bastante intenso, pero nada, fue una experiencia increíble. Y ya, eso fue como una etapa de mi vida donde aprendí mucho, demasiado, que afortunadamente me metí en todo para poderle sacar provecho al máximo a todas mis experiencias. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo siento que Estefanía acaba de narrar 10 o 20 años de trabajo y de logros cuando en realidad pasaron, no sé, 3 años. Y es que así se siente cuando tenemos a todo volumen el radar de las oportunidades, cuando queremos exprimir el tiempo, cuando queremos dar lo mejor de nosotros mismos y cuando estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo. Cuando lo hacemos, el mundo casi que como respuesta se nos abre. Y si se fijan, esas son las palabras que ha usado Estefanía en cada momento de su vida. A cada paso el mundo se le abría y le mostraba cosas nuevas de qué enamorarse, de qué aferrarse y de qué seguir. Y digo esto porque cuando hablamos de oportunidades nos gusta mucho hablar de las grandes oportunidades de la vida. Ese trabajo
trabajo donde me pagan 5 veces más, esa pasantía en la empresa más grande del sector o esa beca increíble que solo se ganan algunos. Y claro, esas oportunidades cuando se aparecen pues hay que tomarlas. Pero en la gran mayoría de los casos las cosas pasan como le pasaron a Estefanía y es un paso a la vez. A Estefanía no la llamaron a proponerle el doctorado en la Universidad de Einstein ni a proponerle ser la presidenta de una de las organizaciones juveniles más importantes del mundo cuando todavía estaba estudiando arquitectura, ni la invitaron a dar un discurso en el COP21 en París después de su primer discurso del modelo de las Naciones Unidas cuando estaba en el colegio. Ella fue tomando y creando oportunidades una a una, y en cada una sudó lo que tenía que sudar y lloró lo que tenía que llorar, con la actitud correcta. Por esa razón, unos meses después, la revista Forbes, en su edición europea del año pasado, la escogió como una de las 30 jóvenes menores de 30 años que está cambiando el mundo. Sentí que después de tanto esfuerzo y después de lucharla tanto y de aprender tanto y de dar tanto, como que por fin me llegó un reconocimiento como tan grande. Pero también sentí que había logrado mucho y que estaba lista para el siguiente paso. Después de su doctorado, su profesor le ofreció un postdoctorado y le ofreció casi que dirigir el laboratorio en Suiza, y ella lo hizo. Pero en algún momento un amigo le propuso entrar y liderar un proyecto de emprendimiento que ya estaba marchando. Era una estación meteorológica que estaba conectada, que no necesitaba ninguna conexión, que todo estaba en un solo aparato, que se podía conectar con el Internet de las cosas y no, mejor dicho, era una tecnología increíble que ellos ya habían desarrollado. Entonces, como que para mí era perfecto porque era un tema que yo manejaba súper bien, porque yo trabajé mucho con estaciones meteorológicas, trabajé mucho con el tema de cambio climático, de todo lo que tiene que ver con clima, y también tenía mucho conocimiento hasta en ese momento como el mundo del emprendimiento, pero nunca me había atrevido a hacerlo. El equipo ya llevaba algo de desarrollo hecho. Según Estefanía, ya estaba al 70%. Y para ellos, lo primero que había que hacer era terminarlo. Era tener un producto casi perfecto para después salir a venderlo. Nosotros nos dedicamos mucho a desarrollar la tecnología, nos dedicamos mucho a hacerla bonita, que la página web, que el software, que la programación, que lo otro, que tenía que ser todo perfecto antes de poder presentárselo a alguien. Y nada, cuando ya teníamos ya todo súper bien hecho, nos dio por empezar a hablar con la gente. Sí. Y ahí fue cuando pues yo me dediqué a hablar con empresas, me dediqué a hablar con la ciudad de Zúrich, con diferentes ciudades, como para analizar más o menos cuál puede ser la aplicación, cuál es la necesidad, cuánto la gente está dispuesta a pagar, bueno, todo el estudio de mercado. Claro. Y nada, obviamente ahí fue como un baldado de agua porque obviamente no hay una necesidad tan profunda para algo así. Uh-huh. Y por más de que la tecnología era súper bonita, era perfecta, el objeto era divino, todo, pues no había mercado, claro. No había nadie que lo comprara. Y nada, y en ese momento obviamente empezó la frustración. Aprendimos que puede que tengas una idea increíble, una tecnología increíble, pero si no hay mercado no funciona. Ajá. Y eso fue un shock. Para que se hagan una idea, desde que Estefanía entró a liderar el equipo hasta que el producto estuvo casi listo, pasó un año más. Un año de recursos, de tiempo invertido, un año de trabajo fuerte con horarios de emprendedor, para que al final se dieran cuenta que no había mercado. Que desde un punto de vista muy práctico no tenía sentido construir lo que construyeron como lo construyeron. Esto que cuenta Estefanía le pasa todo el tiempo a emprendedores de todo tipo, que se enamoran tanto de su solución y que tienen tantas ganas de verla terminada que olvidan que lo más importante es el mercado. Ellos hubieran podido hacerlo todo al revés, hubieran podido decir que estaba casi listo, así no lo estuviera, solo para validar el mercado. Y entonces hubieran podido pasar dos cosas. Por un lado les hubieran dicho que no estaban interesados y entonces no hubiera tenido sentido seguir. O por el otro lado les hubieran dado pistas de algo que sí necesitaban. Les hubieran dicho qué características importaban y qué características no. Y yo sé que esto suena cliché, pero igual lo voy a decir. Por eso es importante que yo construya mi producto en conjunto con mi cliente. Y para seguir con esta historia, a Estefanía no solo le había picado el bicho del emprendimiento, sino que también estaba empezando de nuevo a hacerse preguntas. Me gustaba mucho el tema de sostenibilidad pero sentía que todo, o sea, que lo que podía dar en ese tema ya lo había dado y que necesitaba como un cambio y necesitaba como un nuevo horizonte, como algo nuevo en lo que quería luchar.
y quería también meterme en el tema de emprendimiento porque era algo que siempre había querido hacer. Y entonces en esa época una amiga mía de los Global Shapers vino y me dijo como, oye, si has visto ese nuevo movimiento que hay en Estados Unidos, que es como un tipo de coworking space con un club social para mujeres profesionales que les está yendo súper bien, se están expandiendo hartísimo, no sé qué. Yo no lo había visto. Me dijo, no, fíjate porque es súper interesante. Y nada, y como que empecé a mirarlo y me pareció súper interesante. Me pareció que lo llevaron mucho al extremo en Estados Unidos, pero me pareció algo súper interesante. Y una de las cosas que yo me propuse en esa época para mi siguiente emprendimiento era que quería hacer algo que se pudiera explicar en una frase. Uh-huh. Porque con la estación meteorológica nos pasaba que me demoraba horas explicándole a la gente de qué se trataba. Sí. Y era súper cansador porque obviamente me dedicaba mucho tiempo en explicar y en ese momento pensé, bueno, ya, mi próxima empresa o mi próximo emprendimiento tiene que ser algo que lo diga y la gente es como, eso. Entonces como que empecé a averiguarlo y dije como, ok, voy a hacerlo. Me parece súper chévere, lo voy a hacer, es algo súper que tiene impacto social, es algo que me interesa mucho, especialmente en esta época, y es algo que a Suiza en específico le hace mucha falta. Así le suene raro, Suiza tiene un problema serio de equidad de género, tanto que según Estefanía es peor que en América Latina. Como Suiza no ha tenido una guerra en los últimos 200 años o más de eso, no ha habido como algo que sacuda la institución en sí, y la mujer nunca ha tenido la necesidad de tomar como partido o tomarse liderazgo sobre empresas, sobre instituciones, sobre cosas. Si es que digamos en Colombia, a mí, pues yo tengo el punto de vista de que en Colombia, por más de que haya muchos problemas sociales, en empresas al hombre no le parece raro que tenga que su jefa sea mujer, mientras que acá en Suiza eso es un escándalo, o sea, como así. Y acá la mujer es muy reprimida. Entonces todo lo que tiene que ver con mujeres profesionales en compañías, en todo esto es terrible. Todo lo que es equidad de género acá en Suiza es terrible. Para mí en ese momento de vida que me estaba pasando eso, que me había pasado como esta experiencia de venir trabajando solo con hombres, de toda la experiencia y como toda mi agite de romper con estereotipos, especialmente cuando tienen que ver conmigo, de que si yo llego a una reunión y que la gente me mira como, ay, que esta es la empleada de servicio, o esta es la secretaria, o esta es la no sé qué, y que si me entiendes, como todo esto para mí fue como tan importante, que en esta época dije como, no, esta es mi idea, este es mi emprendimiento, esto es algo que creo 100% y por lo que quiero luchar. Y así fue como empezó WeSpace, se llama, que es... Hoy en día es una comunidad para mujeres profesionales que tiene aspectos físicos como oficinas donde la gente trabaja en colaboración, como coworking spaces, pero también tenemos una plataforma digital, tenemos una comunidad digital alrededor de Suiza y también ahora se está extendiendo a Alemania. Tenemos como una serie de eventos, tenemos un montón de cosas que se volvió como una plataforma para mujeres en el campo profesional, en el campo si tienen empresas, si son emprendedoras, si son líderes, como una plataforma para ellas, pero no exclusivamente solo para mujeres. Sí. Ahora, WeSpace es un emprendimiento con pies y cabeza y como acaban de escuchar está creciendo, pero quisiéramos contarles cómo empezó todo porque ilustra la recursividad y la actitud que siempre ha caracterizado a Estefanía. Para empezar, obviamente, pues necesitaban un lugar, pero como ya habían aprendido antes, no podían ponerse a gastar recursos hasta estar seguros de que sí había mercado, motivo por el cual hicieron una alianza en donde WeSpace estaba en una parte de un hotel durante 3 meses. Nos conseguimos eso, no tuvimos que poner nada de plata, empezamos como a hacer más tracción con nuestra página web, con las redes sociales, tuvimos como una entrevista en CNN Suiza y cuando ya nos dimos cuenta que era algo que podía funcionar, dijimos, ok, vamos al siguiente nivel, consigamos un espacio. Se pusieron a buscar y encontraron el lugar perfecto, tamaño perfecto, ubicación perfecta, todo perfecto, pero que se les salía un poquitín del presupuesto. No puedo creer, eso está demasiado caro.
Y nada, y nos dio por preguntarle a la señora como, bueno, pero ¿quién es el dueño del espacio? Y nos dijo, sí, Swiss Life, que es uno de los fondos de pensiones más grandes de Suiza, y de hecho es internacional. Uh-huh. Y ahí pensamos como, ay no, pero esta empresa es muy grande, si nos ponemos a ver con quién hablamos va a ser súper complicado. Y nada, yo como que llegué a mi casa y dije como, bueno, no, ¿qué hacemos? Y como que ahí se me ocurrió, ok, voy a mandarle un mail al gerente general de la empresa. Sí. Entonces, nada, como que obviamente mi partner, la cofundadora me dijo como, oye, estás loca. Bueno, mientras tú haces eso, yo voy a hacer algo más. Entonces, como que ella en verdad no creía que iba a funcionar. Y nada, como que obviamente escribí un mail súper bien redactado. Obviamente el mail de la persona no la puede encontrar, pero lo que yo hice fue que empecé a sacar patrones de los mails de estas empresas y puse en BCC todo, para que él solo pudiera ver el que pasó. El que sí. Sí, el que sí. Y nada, eso fue muy chistoso. Entonces, bueno, escribí el mail, puse en BCC como 10 versiones diferentes de cómo podía ser el correo electrónico de él. Y le mandé el mail. Y 2 días después, el gerente de la sección del fondo de pensiones me contestó y me dijo como, oye, nos parece súper linda esta idea, nada, encontrémonos. Nosotros ya habíamos mirado por el lado de hacer también como coworking spaces, nada, encontrémonos. Y yo, wow, increíble. Nada, fuimos a la oficina, fuimos las dos, les hicimos el pitch de, ok, esto es lo que queremos, necesitamos ayuda, no podemos pagar este sitio, pero nos encanta, nos fascina, por favor, denos una oportunidad. Y nada, y pues obviamente de eso salió que hicimos una alianza con ellos. Nos dieron como una reducción en el arriendo increíble, nos dieron meses gratis, nos dieron mucha publicidad, mejor dicho, eso fue increíble, y solo por el hecho de que nos dio por escribirle al gerente general de la empresa. Uh-huh. Y eso es algo que yo le recomiendo a todas las personas que son emprendedoras. Ajá. Es ir a la cabeza. Y si no le contestan, pues bueno, no contestaron, pero si le contestan, uno puede mover montañas con eso. Si no les quedó claro antes, las oportunidades son para quien las pide, o un poquito mejor, las oportunidades son para quien las crea y para el que tiene el ingenio para tener esa conversación que abre puertas. Y como ya escucharon, WeSpace está vivo y está creciendo. El próximo año se van a expandir a Hamburgo, a Múnich y a Basilea en Alemania. Y la comunidad online sigue creciendo a manos llenas. Wow. Y nada, y esta es como más o menos la historia de mi último emprendimiento. No creo que vaya a ser el último, pero aquí vamos. Cuando WeSpace tomó suficiente tracción, Estefanía renunció a la universidad y se dedicó tiempo completo a su emprendimiento, por lo cual esta es una nueva etapa de su vida. Y no es necesariamente una etapa mejor, es una etapa diferente, con nuevos aprendizajes y con nuevos retos, donde siempre, absolutamente siempre, nos estamos preparando para lo que viene. Yo veo las diferentes etapas de mi vida como aprendizajes que necesitaba para en el momento en el que estoy ahora y también para el futuro. Ajá. Digamos, te voy a poner un ejemplo. La parte de voluntariado que hice me ayudó mucho para aprender a liderar, a liderar una institución, aprender a crear algo desde cero. Uh-huh. Y aprender mucho de emprendimiento de otras personas. Sí. Que en ese momento de la vida como que yo solo lo veía como una experiencia, pero no sabía qué me iba a traer, pero sabía que algo me iba a traer. Por el lado de la parte científica y de mi investigación, fue una experiencia divina, aprendí muchísimo, especialmente porque tenía esa idea de que quería hacer algo en el tema de sostenibilidad, pero también aprendí que yo soy una persona que me gusta iniciar cosas. Uh-huh. Me gusta ver un cambio, pero en el momento que veo el cambio tengo que pasar a la siguiente y a la siguiente, porque no sé, porque eso es algo así, probablemente soy quien soy, ¿no? Uh-huh. Claro. Y yo cuando estaba en la universidad, en la parte científica, yo llegué a un momento donde dije, ok, ya creo que logré todo lo que quería lograr, aprendí muchísimo, aprendí lo que tenía que aprender, pero estoy estancada, necesito algo nuevo. Y siempre quería hacer emprendimiento.
mucha gente, especialmente mi profesor, mi jefe durante muchos años, que hoy en día es un amigo increíble, es una persona que admiro mucho y fue mi mentor. Él también me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, tú puedes llegar a ser profesora, puedes llegar a ser muy buena científica, no sé qué, ¿por qué estás haciendo este cambio? Y yo le dije como porque primero como que mi estómago me dice que lo tengo que hacer, segundo porque no siento una motivación profunda como la que sentía antes, y yo creo que en el momento que uno deja de sentir esa motivación tiene que hacer un cambio, porque después se vuelve algo muy monótono y después terminas odiando lo que estás haciendo, y yo no quería llegar a ese punto. Y esa parte, esa motivación, o sea, yo en verdad yo necesito una motivación para hacer lo que estoy, o sea, necesito amar lo que estoy haciendo. Claro. Y no lo estaba amando tanto en esa época, y por eso necesitaba un cambio, y el cambio más natural para mí era el emprendimiento. Y nada, y obviamente yo todos los ciclos los cerré como con broche de oro, tampoco los dejé como en el aire. Sí. Todos los ciclos que yo tenía, todos los capítulos que yo tenía, los he cerrado con broche de oro, pero también es el momento de empezar algo nuevo. Okay. Y ahora lo que veo es que estoy empezando algo nuevo, que en el futuro probablemente también lo va a tener que cerrar con broche de oro, pero pues así es como funciona. Siempre me he dedicado a tomar todas las oportunidades que la vida me pone al frente, y siempre a cogerlas, y a cogerlas de la forma más positiva y de la forma más energética, y coger todas las oportunidades y sacarle provecho a esas oportunidades que te ponen, porque muchas veces no te das cuenta, pero estas oportunidades están en como lo más chiquito y lo más insignificativo. Simplemente es como aprender a verlas y aprender cómo a tomarlas. Queríamos contar esta historia porque creemos que es demasiado poderosa para entender que la actitud es un potenciador de talento indiscutible. Hicimos esta historia porque queríamos pedirles que no tienen que ser como Estefanía, pero que si quieren y están dispuestos, pueden hacerlo. Y esta historia nos ayuda a entender que las oportunidades normalmente vienen empacadas en bolsitas pequeñas. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y por mí. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Realmente esperamos que la historia de Estefanía les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Si quieren más contenido sobre estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosci. Repito, protección.com/talentosci. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto: Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Si este episodio les gustó y les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago y esta es la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Entonces, a ustedes, gracias por escuchar.